Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos de vuelta para un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado circulando por las redes sociales, en los tabloides y en los corrillos de fans durante meses, Hande Erçel. Sí, hablamos de la talentosísima y guapísima actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de sus últimos proyectos, ni de sus looks más icónicos. Hoy vamos a abordar una pregunta que ha estado en boca de todos: ¿por qué Hande Erçel no se ha casado? Sé que es un tema delicado, que involucra la vida personal de alguien, y por eso vamos a tratarlo con el respeto y la sensibilidad que merece. Pero también vamos a explorar las razones que, según las fuentes y las especulaciones, podrían estar detrás de esta decisión. Antes de que nos adentremos en este tema jugoso, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal. Si les gusta el contenido sobre celebridades, tendencias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, este es su lugar. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y, por supuesto, déjenos un like si les gusta lo que ven. Vamos a ello. Hande Erçel, como dije al principio, es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un icono. Pero como toda figura pública, su vida personal está bajo el escrutinio constante de los medios y de los fans. Y claro, una de las preguntas más recurrentes es: ¿cuándo se va a casar Hande? A lo largo de su carrera, Hande ha estado vinculada sentimentalmente a varios nombres. Hemos visto fotos, rumores, declaraciones ambiguas y, por supuesto, mucha especulación. Pero hasta el día de hoy, no ha habido campanas de boda. Y esto, lógicamente, ha generado mucha curiosidad. Entonces, ¿cuáles podrían ser las razones? Aquí es donde entramos en terreno especulativo, pero basado en información que ha circulado en los medios y en las declaraciones que la propia Hande ha hecho en diferentes momentos. La primera razón, y quizás la más obvia, es simplemente que Hande Erçel no está lista para casarse. Sí, sé que suena simple, pero es importante recordar que casarse es una decisión personal muy importante. No hay un tiempo correcto para hacerlo, ni una presión externa que deba influir en esa elección. Hande en varias entrevistas ha expresado su deseo de enfocarse en su carrera, de seguir creciendo como actriz y de explorar nuevas oportunidades. Y eso, por supuesto, implica una dedicación de tiempo y energía que podría verse comprometida si decidiera casarse y formar una familia en este momento. Además, hay que tener en cuenta que Hande es una mujer joven, con una carrera prometedora por delante. Tiene solo unos años en el estrellato global, y está viviendo un momento muy dulce. Tal vez simplemente sienta que aún es demasiado pronto para sentar cabeza y comprometerse con un matrimonio. Quiere disfrutar de su juventud, de su libertad y de las oportunidades que se le presentan. Y eso es completamente válido. Otra razón que también se ha mencionado en diferentes foros, es la complejidad de encontrar a la persona adecuada. Hande es una mujer exitosa, independiente y con una personalidad fuerte. No es fácil encontrar a alguien que pueda estar a su altura, que la entienda, que la apoye y que la respete. Y además, alguien que pueda lidiar con la presión mediática y con la atención constante que recibe. En el mundo de las celebridades, las relaciones son aún más complicadas. La fama, el dinero y la agenda apretada pueden ser factores que dificultan la convivencia y la construcción de una relación sólida. Hande seguramente es consciente de estos desafíos y está buscando a alguien que pueda navegar por estas aguas turbulentas junto a ella. Profundicemos un poco más en este punto. La vida de una celebridad no es fácil. No solo se trata de alfombras rojas y estrenos glamurosos, sino también de una constante invasión en su privacidad, de horarios imposibles y de la dificultad de establecer relaciones auténticas. ¿Cómo se puede confiar en alguien cuando cada movimiento es analizado y cada palabra es sacada de contexto? La búsqueda de una pareja para Hande, por lo tanto, se convierte en una tarea titánica. Necesita a alguien que entienda su mundo, que no se sienta intimidado por su éxito, que la ame por quien es y no por su fama, y que esté dispuesto a sacrificar parte de su propia vida para estar a su lado. Este tipo de persona es difícil de encontrar en cualquier contexto, pero especialmente en el turbulento mundo del espectáculo. También se ha especulado con que Hande podría ser una persona muy reservada con su vida personal. Aunque es una figura pública, tiene derecho a mantener ciertos aspectos de su vida fuera del alcance de los medios. Quizás haya tenido relaciones serias en el pasado,
pero ha preferido mantenerlas en secreto para proteger su intimidad y la de su pareja. Esta es una posibilidad que no podemos descartar. La discreción es una cualidad valiosa, especialmente en el mundo del espectáculo. Ande, a lo largo de su carrera, ha demostrado ser consciente de la importancia de proteger su vida privada. No es de extrañar, por lo tanto, que haya optado por mantener sus relaciones sentimentales lejos del foco mediático. Esto no significa que no haya buscado el amor o que no haya tenido relaciones significativas, sino simplemente que ha elegido mantenerlas en privado, protegiendo así su intimidad y la de sus parejas. Esta decisión es comprensible y respetable, y demuestra una madurez y una inteligencia emocional que a menudo se echan en falta en el mundo de las celebridades. Otro factor importante a considerar es el impacto de las experiencias pasadas. Todos hemos tenido relaciones que no han funcionado, y esas experiencias pueden influir en nuestras decisiones futuras. Quizás Ande haya tenido desengaños amorosos que la han hecho ser más cautelosa a la hora de comprometerse con alguien. Es natural que quiera proteger su corazón y asegurarse de que está tomando la decisión correcta antes de dar el paso hacia el matrimonio. El amor no siempre es fácil. A veces implica dolor, decepción y desilusión. Es posible que Ande haya experimentado estas emociones en el pasado, y que ahora sea más cautelosa a la hora de abrir su corazón. Esto no significa que haya perdido la fe en el amor, sino simplemente que ha aprendido a protegerse y a ser más selectiva a la hora de elegir a sus parejas. Esta cautela es comprensible y demuestra una madurez emocional que a menudo se adquiere a través de las experiencias. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor cultural. En Turquía, como en muchas otras sociedades, existe una fuerte presión social para que las mujeres se casen y formen una familia. Sin embargo, las cosas están cambiando, y cada vez más mujeres están desafiando estas normas y priorizando su carrera y su desarrollo personal. Ande, como una mujer moderna e independiente, podría estar contribuyendo a este cambio de mentalidad al demostrar que se puede ser feliz y exitosa sin necesidad de casarse. La sociedad turca, aunque está evolucionando, todavía mantiene ciertas tradiciones y expectativas en cuanto al rol de la mujer. El matrimonio y la maternidad siguen siendo vistos como logros importantes para muchas mujeres. Sin embargo, Ande, con su éxito y su independencia, está desafiando estas normas y demostrando que hay otras formas de ser feliz y realizada. Al priorizar su carrera y su desarrollo personal, está abriendo camino a otras mujeres que desean romper con las expectativas tradicionales y seguir sus propios sueños. Esta actitud es valiente y empoderadora, y contribuye a crear una sociedad más justa e igualitaria. Es importante recordar que estas son solo especulaciones. No conocemos la verdadera razón por la que Ande Erçel no se ha casado. Solo ella sabe lo que pasa por su mente y lo que siente en su corazón. Y tenemos que respetar su decisión, sea cual sea. Analicemos aún más este punto. Al final del día, la decisión de casarse o no es una elección personalísima que solo compete a Ande. No podemos saber qué piensa, qué siente o cuáles son sus prioridades. Solo podemos especular basándonos en la información que tenemos disponible, pero siempre respetando su intimidad y su derecho a tomar sus propias decisiones. Es importante recordar que Ande es una persona real con emociones, sueños y aspiraciones propias. No es un personaje de ficción ni una figura pública sin sentimientos. Merece el mismo respeto y la misma consideración que cualquier otra persona. Lo que sí sabemos es que Ande es una mujer talentosa, inteligente y hermosa, que tiene mucho que ofrecer al mundo. Y que, independientemente de si se casa o no, seguirá siendo una figura inspiradora para millones de personas en todo el mundo. Ande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una actriz talentosa, una empresaria exitosa y una persona comprometida con causas sociales. A lo largo de su carrera ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes, desde la comedia hasta el drama. También ha incursionado en el mundo de los negocios, creando su propia marca de ropa y colaborando con diversas empresas. Además, utiliza su plataforma para apoyar causas benéficas y concienciar sobre temas importantes. Todo esto la convierte en una figura inspiradora para millones de personas, especialmente para las mujeres jóvenes que sueñan con alcanzar el éxito en sus propias vidas. Ahora, quiero recordarles un momento que definitivamente marcó un antes y un después en la vida de Ande, y que seguramente influye en sus decisiones actuales: la enfermedad y el fallecimiento de su madre. Perder a un ser querido de esa manera, especialmente a una madre, cambia la perspectiva de vida.
Prioridades, valores, todo se replantea. Es posible que este duelo, aunque haya pasado tiempo, siga siendo un factor importante en su enfoque hacia las relaciones y el compromiso. No es que la frene, sino que quizás la hace ser más cautelosa, más selectiva, y a valorar aún más el tiempo y las conexiones genuinas. La pérdida de un ser querido es una experiencia traumática que puede cambiar la vida de una persona para siempre. En el caso de Ande, la muerte de su madre sin duda tuvo un impacto profundo en su vida y en sus decisiones. Es posible que este evento la haya hecho replantearse sus prioridades y valorar aún más el tiempo y las conexiones genuinas. También es posible que la haya hecho ser más cautelosa a la hora de comprometerse con alguien, ya que ahora es más consciente de la fragilidad de la vida y de la importancia de proteger su corazón. De hecho, Ande ha hablado abiertamente sobre cómo la muerte de su madre la ha hecho más fuerte y resiliente, pero también más consciente de la fragilidad de la vida. Es probable que esta experiencia la haya llevado a enfocarse en lo que realmente importa, a vivir el presente y a no apresurarse en tomar decisiones importantes. La resiliencia es una cualidad admirable que Ande ha demostrado tener en abundancia. A pesar de la pérdida de su madre, ha logrado seguir adelante con su vida y su carrera, convirtiéndose en un ejemplo para muchas personas. Su capacidad para enfocarse en lo que realmente importa, vivir el presente y no apresurarse en tomar decisiones importantes es un reflejo de su madurez emocional y de su sabiduría. En última instancia, la decisión de casarse o no es algo muy personal. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Y no podemos juzgar a Ande Ercel por sus elecciones. Lo único que podemos hacer es apoyarla y admirarla por su talento, su belleza y su valentía. Es fundamental recordar que cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. No podemos imponer nuestras expectativas o nuestros juicios a los demás. Lo único que podemos hacer es ofrecer nuestro apoyo y nuestra admiración, respetando las elecciones que cada uno toma en su vida. En resumen, hemos explorado algunas de las posibles razones por las que Ande Ercel no se ha casado, desde su deseo de enfocarse en su carrera hasta la complejidad de encontrar a la persona adecuada en el mundo de las celebridades. También hemos considerado el impacto de las experiencias pasadas y el factor cultural. Pero al final, la decisión es solo suya, y debemos respetarla. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande Ercel se casará algún día? ¿O creen que seguirá priorizando su carrera y su independencia? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.